Hola, soy Ina y te doy la bienvenida a mi estudio de arte Ina Prostechenko Art for You. En este tutorial quiero darte una idea para pintar un precioso pero muy simple cuadro. Es una pintura acrílica muy fácil de pintar, por eso está genial para artistas principiantes. También la puedes crear con otras técnicas artísticas, tal como óleo o guache o témperas o pasteles al óleo. Lo primero que he hecho es preparar mi lienzo. Lo he cubierto con pintura de imprimación gesso para cumplir varias funciones, tal como facilitar la adherencia de la pintura, sellar la superficie y crear una base uniforme. Acuérdate por favor de dejarlo secar muy bien antes de empezar a pintar tu cuadro. A continuación tengo la costumbre de cubrir la superficie del lienzo con una capa fina de siena natural para poder ver mejor los colores y las mezclas de pinturas. Estaré utilizando las siguientes pinturas acrílicas: blanco de titanio, amarillo medio, rojo escarlata, azul ftalo y azul ultramar. También he preparado un bote con agua para limpiar los pinceles, un trapo viejo, los papeles de cocina para limpiar la espátula artística. Lo primero que voy a hacer es cubrir todo el fondo con distintos colores, creando profundidad y la sensación de la presencia de la luz del sol brillante. Para ello voy a hacer mezclas suaves, desaturadas, de amarillo pastel, rosa claro y azul cerúleo. Con este pincel redondo número 24 voy a pintar un degradado entre los colores pasando de tonos más claros hasta más oscuros. La idea que tengo es crear un fondo con efecto desenfocado, con colores naturales. Mi pincel está húmedo, pero no mojado. Doy pinceladas irregulares. Por la zona más o menos central añadimos un poco más de tonos oscuros azulados, que nos permite resaltar la flor y revelar más su belleza. Después de aplicar cada color, lavo mi pincel y lo seco con un trapo viejo. Repaso el fondo con un pincel plano número 10, añadiendo el blanco y apagando los colores pintados e integrándolo en el fondo. Como puedes ver, he creado el fondo un poco borroso, nublado. Si te resulta difícil, puedes pintar un fondo distinto al mío, utilizando otros colores, o monocromático, o dejarlo en blanco, o hacer el fondo en color crema o celeste o japón violeta suave o incluso sobre fondo negro o dorado y te va a quedar precioso. Lo siguiente que vamos a hacer es trazar un simple boceto. Para pintar el boceto, primero tengo que encontrar un sitio adecuado para colocar al protagonista de mi cuadro, la flor de cerezo. Para ello voy a dividir la superficie con dos líneas imaginarias verticales y horizontales, colocadas entre sí en la misma distancia. Y en la intersección de la primera línea vertical y horizontal voy a plasmar la flor, que tendrá una forma ovalada. Tener cuidado, por favor, sus pétalos no tienen que llegar a tocar el borde izquierdo del cuadro. Por el lado derecho colocaré dos brotes. En el recuadro imaginario inferior ubicaré la ramita y dos brotes más. Repaso otra vez con el pincel seco el puesto de flor, para que se quede en la memoria su ubicación, y pasaré a bocetar. Como te puedes fijar, pinto el boceto con un pincel redondo que tiene una punta muy fina. Puedes utilizar otro pincel, por ejemplo uno lineal. Mi pincel está húmedo y no está cargado de mucha pintura, solo su punta. Creando el boceto no hay que trabajar detallando todos los elementos del dibujo. Lo vamos a hacer a través de formas y líneas plasmando la idea. Lo voy a hacer con blanco de titanio para que puedas verlo mejor. También puedes utilizar un lápiz blanco o lápiz suave 2B y luego borrarlo con la goma. Lo puedes dibujar solo o copiarlo. El dibujo dejaré en la descripción debajo del vídeo. Ahora te cuento qué pintarás conmigo. Imagínate una escena encantada. Es primavera y el amanecer tiñe de suave luz dorada tu jardín. En el cerezo los brotes verdes y las flores recién nacidas danzan con la brisa matutina.
como notas de una melodía celestial. Los primeros rayos del sol, tiernos y cálidos, acarician cada pétalo, cada hoja, despertando el mundo con su caricia amorosa. Tu mirada se detiene en una ramita, adornado con una de las primeras y más preciosas flores de la estación. Su delicada belleza parece capturar la esencia misma de la primavera, evitándote a sumergirte en la magia de este momento efímero, pero eterno. Las etapas preparativas ya están terminadas. He cogido pincel biselado número 4. Es un pincel maravilloso para crear pétalos de las flores, que tienen los contornos irregulares. Cargo el pincel con pintura rosa, clarito, y empiezo a cubrir casi todos los pétalos que no estén en la sombra. Primero pinto sus bordes y a continuación repaso la pintura por el centro, llevando la pincelada a lo largo del pétalo. El fondo de la pintura tiene que estar totalmente seco. Para secarlo más rápido puedes utilizar un secador de pelo, pero el aire no tiene que estar caliente. He cerrado el borde de mi cuadro con una cinta adhesiva de pintor con fijación suave para hacer un bonito borde blanco. Los pétalos que están en la sombra las pinto con un tono más oscuro. En el siguiente paso voy a crear el volumen, trabajando con luces y sombras de cada pétalo. También estarán más oscuras las partes un poco dobladas de los pétalos. Te recomiendo humedecer las pinturas acrílicas de vez en cuando con un pulverizador con agua para mantenerlas húmedas. Con un color violeta clarito pinto zonas que no reciben luz. A la vez aprovecho el momento de la pintura para crear los brotes. Las partes iluminadas de brotes tendrán un tono más cálido hacia el amarillo y rojo, y sus partes que estarán en la sombra tendrán un matiz más azulado. Me gustaría recomendarte, si tienes posibilidad, comprar el blanco de titanio en una tienda de arte, que sea espeso, porque el blanco de titanio de una tienda no dedicada al arte puede ser muy líquido y no te dejará conseguir la cobertura de pintura o mezcla adecuada. Además, es la pintura que más se gasta. Vuelvo a pintar la siguiente fila de pétalos con un rosa muy clarito, lo que estén recibiendo luz, y con un color violeta claro, los que estén en la sombra.
Antes de cambiar de color, no olvides por favor lavar tu pincel para que los colores de la pintura no se vean sucios. Si te has fijado alguna vez, la parte central de cada flor tiene colores más intensos. Por eso, con una rosa muy oscuro, casi rojo, repaso al centro de la flor. Acuérdate por favor que los colores de pintura acrílica se oscurecen al secarse. Acuérdate por favor que los pinceles de pintura acrílica quedan casi inservibles si no los limpias al tiempo. Cojo pincel lineal número 0, él me ayudará a pintar los detalles de mi pintura y repaso con color burdeos la parte central de la flor y con tonos muy claros sus extremidades apenas tocando, creando unas líneas muy finas. Lo mismo haré en los brotes. Vuelvo a pintar los detalles de la flor y paso a crear pistilos y estambres. Acuérdate por favor que estas partes de la flor tan pequeños también tienen luces y sombras. Para pintar un tallo de estambre muy fino es necesario humedecer bien la pintura y utilizar un pincel lineal número 0 para dibujar una línea curva de arriba hacia abajo muy suavemente. La parte principal del cuadro ya está hecha. Paso a crear la ramita y las hojas pequeñitas. Para ello hago una mezcla de color verde, mezclando amarillo medio con un poquito de azulftalo y azul ultramar. Mira qué bonito color verde bosque hemos creado. Va a dar un toque alegre y fresco a nuestro cuadro. Además voy a necesitar tonos verdosos más apagados, como verde bronce, y tonos marrones tal como terracota, castaño, prado. Tanto la ramita como las hojitas pequeñitas tienen partes más claras y más oscuras, con sus luces y sombras. Para ello, en la mezcla de morado oscuro voy a añadir primero amarillo medio. Lo mezclo muy bien, pero me viene bien obtener varios matices de este color. Con un pincel lineal número 0 pinto las ramitas pequeñitas, empezando desde arriba y bajando hacia abajo, desde los tonos más claros hasta los más oscuros.
Sigo añadiendo un poco más de amarillo medio, rojo escarlata y aquí mismo, en la base de esta mezcla, hago los matices de color marrón. En el paso siguiente pintaremos las hojas jovencitas, pequeñitas que están saliendo. Primero pintaremos su base con verde bosque y verde hierba. Y luego añadimos el tono más oscuro en las zonas que están en la sombra. Todas las pinturas acrílicas deben ser barnizadas. Hay una serie de beneficios importantes al barnizar una pieza de trabajo. Es una capa adicional de protección contra luz ultravioleta. El barniz también ajusta y unifica el brillo de la superficie. Aumenta la saturación del color. Permite una fácil limpieza sin temor a dañar la obra de arte. Hazlo y tú verás qué bonita te va a quedar tu trabajo. Lo voy a aplicarlo cuando la película de pintura se haya secado por completo, en 3-4 días. Para el final, pintaré la textura de la ramita con un tono morado azulado, añadiendo a la mezcla de morado oscuro un poco de blanco de titanio, azul ultramar y azul ftalo. Pinto la parte de rama que recibe luz. Con unas líneas más largas y más cortas y algunas un poco inclinadas, creando el volumen de la rama. A la vez pintando la parte izquierda de la ramita sin pintar o apenas pintada. Repaso las partes de la pintura más iluminada con un rosa muy clarito. Espero que te haya inspirado para pintar este cuadro. Y este es el resultado final de mi cuadro. Una preciosa, súper bonita y alegre pintura, que se pinta muy fácil y rápido. Ideal para artistas principiantes. Si te gusta mi trabajo, no olvides suscribirte y regalarme tu like, para motivarme y seguir regalándoos ideas tan bonitas como esta. Un abrazo muy fuerte. Os deseo inspiración artística y crear mucho. Hasta el próximo tutorial.